Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 conformado por Pérez Vera, Diana Gloria y Ceseña Peralta Juan Carlos. Y en este video vamos a hablar sobre la solución de un sistema de fuerzas en equilibrio en 3 dimensiones. Muy bien, pues aquí tenemos el problema, el cual dice que el montaje de apoyo que se encuentra en la figura está atornillada al sitio en B, C y D, son estos 3 puntos, y soporta en el punto A una fuerza P dirigida hacia abajo. Si las fuerzas presentes en los elementos AB, AC y AD están dirigidas a lo largo de los elementos respectivos y la fuerza en el elemento AB, que vendría siendo esta barra de King, es de 146 newtons, determine la magnitud de P. Bueno, nos pide determinar la magnitud de esta fuerza que se está aplicando sobre el punto A y como referencia nos da la fuerza en esta barra, que son 146 newtons, que junto con estas dos sostienen a esta fuerza. El paso número 1 para la solución de este problema sería hacer el diagrama de cuerpo libre, que consiste en representar las fuerzas ejercidas por las barras, pero en forma de vector. Si se dan cuenta, aquí tenemos con la misma dirección y los mismos ángulos. Este sería la barra B, de C y de D. Aquí tenemos la fuerza P que va dirigida hacia abajo y todas sobre el punto A, que es nuestro punto de referencia. El paso número 2 sería colocar los vectores en el origen, o más bien colocar el punto A en el origen, ya que es el punto donde se intersectan todas las fuerzas. Entonces, aquí tenemos el punto A y proyectamos las fuerzas con la misma dirección y ángulo que ya llevaban. Y como podemos ver aquí, estas fuerzas van hacia arriba, como iban en el otro diagrama. Y aquí tenemos la fuerza P, que va hacia abajo del punto A. Entonces, ya una vez que tenemos los vectores en el origen y proyectados sobre su respectivo octante, pasamos con el paso número 3, que es la descomposición vectorial, en la cual consiste en representar cada vector en un plano individual para poder calcular las componentes, que como ya sabemos, cada vector en 3 dimensiones está formado por 3 componentes, una en el eje X, una en el eje Y y otra en el eje Z. Entonces aquí las separamos para que sea más fácil su cálculo. Aquí tenemos la descomposición del vector B, que lo primero que hicimos fue observar que el vector B se encuentra sobre el eje X y solo se mueve hacia arriba, no hacia los lados, por lo tanto solo tiene una componente en X y otra en Y y no en Z, ya que está aquí derechito. Entonces lo primero que hicimos fue trazar una línea del final del vector B hacia el eje y esta línea debe ser paralela con el eje X. Entonces, del origen al punto donde se intersecta esta línea con el eje Y, tenemos la componente de B en Y, BY. Entonces, ya que tenemos esa, ahora calculamos para poder representar la otra. Hacemos una línea del final del vector B hacia el eje X, paralela con el eje Y, y del origen al punto donde se intersecta esta línea con el eje X, tendríamos la componente de B en X. Y el problema nos regala ya este ángulo, que vendría siendo lambda. Entonces, como aquí podemos observar, esta distancia de aquí a aquí es la misma distancia que hay de este punto a este. Entonces, la componente Bx también puede estar aquí arriba. Y esta distancia de aquí a aquí es la misma de aquí del origen al final de By. Entonces, By también podría estar aquí. Y para más fácil poder calcular las componentes, lo que hicimos fue pasar a By de este lado. Y nos quedaría un triángulo como este, en donde aquí tenemos a B, By y Bx. Y aquí tenemos el ángulo lambda, que lo sustituimos por θy, ya que es el coseno director de y. Y de este lado tenemos a θx, que no conocemos su valor, pero lo podemos calcular ya que aquí hay un ángulo de 90 grados, conocemos el valor de θy o de lambda. Y aquí sería que θx es igual a 90 grados menos θy. Nos quedaría que θx es igual a 41.1 grados. Y ahora para poder calcular con el valor de las componentes, nos basamos en estos ángulos. Y como son cosenos directores, usamos la función coseno de θx, vendría siendo igual a su cateto adyacente, que en este caso es bx, entre la hipotenusa, que es el vector b, como está aquí. Como lo que nos interesa es bx, lo despejamos de la fórmula, y aquí tenemos que bx es igual a b por el coseno de θx,
como nos daban el valor del vector o la fuerza de la barra B, que es 146 newtons, eso lo podemos multiplicar por el coseno de 41.1 grados y nos queda al final que Bx es igual a 110 newtons. Y ahora nos pasamos con la otra componente, utilizamos su ángulo, su coseno director, que sería el coseno de teta y es igual a By entre B. Despejamos By, que es lo que nos interesa, entonces nos queda que By es igual a B por el coseno de teta y. Entonces multiplicando el valor de B, que es 146 newtons, por el coseno de 48.88 grados, nos resulta que By es igual a 96 newtons. Y ahora Bx, no, Bz, está bien, es igual a 0 newtons, ya que no existe ninguna componente en Z. Entonces aquí ya calculamos el valor de las tres componentes. Nos pasamos con el vector C y hacemos lo mismo, ya que el vector C está sobre el eje Z en la parte negativa y no se mueve hacia los lados, solo hacia arriba, por lo tanto no tiene componente en X y solo en Y. Entonces trazamos las líneas paralelas a los ejes y pues en las intersecciones donde resulta sus componentes, aquí está en Y y esta está sobre el eje Z, es CZ. Entonces este ángulo también nos lo regala el problema, el ángulo A. Y entonces nosotros lo que hicimos fue pasar el vector CY, componente CY, de este lado y formamos un triángulo como este. Entonces aquí teníamos el ángulo A, lo sustituimos por θ y, ya que vendría siendo el coseno director de CY. Y de este ángulo, de este lado, nos queda el ángulo θz, ya que es el coseno director de C en Z. Y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, pues para conocer el valor de θz y poderlo usar, pues utilizamos los valores de θ y, que se vendría siendo θz igual a 90 grados menos θ y resulta 53.14 grados. Ahora, para calcular el valor de cy, utilizamos el coseno de θ y igual a cy entre c y despejamos cy, que es el valor que nos interesa, y nos queda esta fórmula. Y en este caso no conocemos el valor de c, pero sí podemos calcular el valor de coseno de 36.86 grados. Entonces, lo calculamos esto y nos quedaría esta pues, pequeña ecuación, podemos llamarla, que nos dice que CY es igual a el valor de C, que todavía no lo conocemos, por 0.80. Y ahora el coseno de θz es igual a CZ entre C. Despejamos CZ y nos queda lo mismo, que C es igual a coseno de θz. Entonces podemos calcular el valor del coseno de θz, pero no el de C. Entonces, calculándolo, nos queda que CZ es igual a C por el coseno, perdón, por 0.599. Entonces aquí ya tenemos el valor. Con esto ya podemos calcular el valor, lo vamos a hacer más adelante. Pero ya es una representación de la componente. Y aquí era Cx, vale 0 newtons, solo que nos equivocamos. Entonces ya tenemos el valor de todas las componentes de C. Nos pasamos con el siguiente vector. Y en D notamos que no está sobre ninguno de los ejes, por lo tanto va a tener las tres componentes. Lo primero que hicimos fue trazar una línea del vector D, del final del vector D hacia abajo, paralela al eje Y. Entonces, y al punto donde toca esta línea, toca el plano XZ, que es esto que está aquí acostado. Ahí, del origen a ese punto, va a haber otra componente, por así decirlo, que sería DXZ, porque sería D reflejado sobre el plano XZ. Entonces, ahora ya tenemos esta parte, que es la mitad del rectángulo que necesitamos. Entonces, trazamos una línea del final del vector D hacia el eje Y y nos da DY, que esta la pasamos para este lado, para formar el triángulo con este ángulo de aquí, y nos queda de esta manera. Entonces, en este caso, solo usamos θY para no poner el θXZ, ya que es muy largo. Entonces, el coseno de θY vendría siendo DY entre D. Y como no tenemos el valor de D, pues solo sacamos el coseno y nos quedaría que DY es igual a D por 0.666. Entonces, como no calculamos el otro ángulo, utilizamos ahora el seno de θY, que vendría siendo su cateto opuesto de XZ entre D.
Y entonces, despejando y haciendo las operaciones, nos queda que dxz es igual a d por 0.745. Y dxz lo vamos a necesitar para calcular las otras dos componentes, ya que aquí están de este lado acostadas sobre el mismo plano. De esta manera, aquí tenemos a dxz, trazamos las líneas, calculamos dz y dx, y como d viene desde este punto hacia acá, y el problema nos regala este ángulo, por las propiedades geométricas sabemos que este mismo ángulo omega está aquí. Entonces simplemente pasamos uno de los vectores para este lado para formar un triángulo, y nos queda de esta manera. Y aquí omega se convierte en θ x, y el otro ángulo es θ z. Y ahora la hipotenusa es dxz, como aquí podemos ver, que dx es dxz por el coseno de θ x. Entonces tenemos el valor de dx, entonces lo sustituimos, que d por 0.745 por el coseno de θ x nos vendría resultando dx, para poder tener el valor ahí del vector d. Entonces multiplicamos este valor por el coseno, por esto que es el coseno de 26.56, y nos queda que dx es igual a d por 0.666. Y ahora hacemos lo mismo con θz, que el coseno de θz vendría siendo a dz entre dxz. Despejamos dz, sustituimos el valor de dxz, que es d por 0.745, multiplicamos por el coseno de 63.44 y nos queda que dz es igual a d por 0.333. Y ahora el vector p solo está sobre el eje y, entonces, y parte negativa, entonces no tiene componentes más que en y. Y como es p el que está aquí, aquí mismo está py, entonces py es igual al valor de p, pero negativo. Entonces, el paso número 4, ya que ya tenemos todas las componentes, es hacer la sumatoria, que sabemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, pero como las fuerzas se representan en los ejes, la sumatoria de las fuerzas en cada eje vendría siendo igual a 0, o sea, de las componentes. Entonces aquí tenemos la sumatoria de fx, que nos queda aquí. El signo negativo es porque se dirigen a la parte negativa, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, la parte negativa de cada eje. Entonces sabemos que estas dos son 0, entonces aquí las eliminamos y nos queda esta ecuación que llamamos la ecuación 1. Entonces de aquí podemos despejar d para conocer su valor. Entonces nos queda que d es igual a 110 newtons, lo pasamos para este lado, queda positivo, entre punto 666, y nos queda que d es igual a 165.165 newtons. Ya tenemos el valor de una de las fuerzas, una más. Entonces ahora pasamos con el valor con la sumatoria de fuerzas en y. Y aquí la tenemos, son todas positivas. Sustituimos sus valores. Aquí tenemos una fuerza ya, que nos va a ser muy útil. Aquí nos queda la ecuación número 2, de la cual podemos despejar p, ya que es más fácil. No se está multiplicando por nada. Simplemente la pasamos de este lado, queda positiva, como está aquí. Esta vendría siendo la ecuación número 3, que no tenemos el valor de ninguno de esos, pero lo podemos calcular. Y ahora la sumatoria de fuerzas en z, que nos quedaría de esta manera, que sería menos c por 500.599 más d por 0.333. Y como ya tenemos el valor de d, lo sustituimos como dice aquí. Entonces aquí está el valor de d por 0.333, nos da 54.99 newtons. De aquí podemos despejar c y ya nos queda el valor de c. Ya tenemos uno más, solo nos falta uno. Entonces sustituimos ya el valor de c de d en la ecuación número 3, que la necesitamos. Aquí está el valor de b, aquí está, vendría siendo c y d. Lo sustituimos, multiplicamos por los numeritos que tenemos ahí y nos da el valor de p. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que están incluidas en el problema. Y ahora, simplemente si queremos conocer las componentes, pues nos vamos por las ecuaciones que teníamos, de que y es igual a c por 0.80. Sustituimos el valor de c que ya calculamos y ya nos da el valor de las componentes, que aquí está el y es 73.455 newtons. Y pues en realidad así ahí ya tenemos el valor de cada una de las fuerzas que nos pide el problema.